Muy buen día para todos. Los saluda su profesor Oscar Iván Rodríguez. La clase de hoy vamos a ver cómo crear una macro en Excel. La primera macro, una macro inicial en Excel, es la básica. Entonces empecemos a ver cómo crear una primera macro en Excel. Entonces voy a, mm, voy a presentar mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Creo que aquí ya lo están viendo, mi pantalla. Entonces abrimos primero un archivo de Excel. Entonces ponemos acá un Excel. Y fíjense que lo primero que hay que hacer para poder crear macros, ¿sí? Es habilitar estas opciones de desarrollador. ¿Sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo ya las tengo habilitadas. Ustedes en su menú acá del Excel deben tener archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, pero la del desarrollador no aparece habilitada inmediatamente. Esa hay que habilitarla. Entonces, esa opción de desarrollador es clave para poder crear macros en Excel. Si usted no la habilita, pues sencillamente no puede crear una macro, ¿sí? Algunas veces aparece también es como programador, de acuerdo a la versión, la traducción que usted tenga de Excel. Entonces, fíjense que voy a ir aquí a archivo y voy aquí a opciones. Si ustedes se fijan aquí en la parte izquierda de la pantalla dice opciones. Entonces voy a opciones y luego acá dice personalizar cinta de opciones. Aquí en este menú que se despliega de opciones de Excel aparece personalizar cinta de opciones. Le damos clic ahí en personalizar cinta de opciones. Entonces, aquí aparece, si ustedes se fijan en la parte derecha, aparecen las pestañas principales, donde dice inicio, portapapeles, fuente de alineación, etcétera. Y está la que dice desarrollador. Fíjense que si yo la deshabilito y le doy a aceptar, fíjense que ya no aparece acá arriba en el menú. Si se dan cuenta que no aparece en el menú. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que aparezca esa opción de desarrollador. Entonces voy a venir aquí a archivo, nuevamente, opciones, personalizar cinta de opciones y la voy a chulear o palomear, como ustedes lo digan, o la voy a habilitar. Sí, la voy a habilitar dejando el chulito ahí activado y aceptar. Entonces fíjense que ahí sí ya aparece desarrollador. ¿Sí? Ahí aparece desarrollador. Entonces, si vamos a este menú de desarrollador, fíjense que aparece Visual Basic, macros, grabar macro, aparecen algunas aquí opciones de insertar controles. La primera macro que nosotros vamos a hacer, que es un ejemplo, ¿sí? Es lo siguiente, mire. Vamos a crear dos hojas de Excel. Una que se llame, por ejemplo, le vamos aquí a cambiar el nombre. Entonces esta macro se va a llamar, por ejemplo, qué sé yo, datos, perdón, insertar datos. ¿Sí? Y aquí en la hoja 2, base de datos. Le cambiamos aquí el nombre, que se llama base de datos. ¿Listo? Entonces, así se llaman las dos hojas, insertar datos y base de datos. ¿Listo? Entonces, en esta primera hoja que es de insertar datos, vamos a poner, qué sé yo, tres datos inicialmente. Entonces, estos datos pueden ser el nombre, puede ser documento y puede ser, digamos, el género, ya sea masculino o femenino. Entonces, aquí vamos a darle como una ilusión de tener como una cajita, una interfaz de entrada de los datos. Entonces, vamos aquí a combinar y centrar. Le vamos a poner acá como un título, así que diga datos. Le vamos a dar como unos colores. Por ejemplo, acá le vamos a dar un colorcito de fondo como, así como un azulito.
Luego a esto les vamos a dar otro colorcito que puede ser como un azul más oscuro, para que se dé la ilusión que hay como una caja de datos, una caja, una interfaz de entrada de los datos, ¿sí? Entonces, todo esto lo estamos preparando como nuestra interfaz de entrada antes de ir a construir una macro, ¿sí? Entonces, yo el primero voy a dar el ejemplo de qué es la macro y luego les voy a decir una definición interesante pues acerca de qué es una macro en Excel. Incluso pues vamos a buscar aquí algunas que estén por internet, ¿sí? Entonces, primero veamos el ejemplo de qué es, de cómo funcionan estas macros y luego vamos a la definición. Fíjense, voy a poner aquí unos datos hipotéticos. Por ejemplo, voy a empezar con mi nombre, que es Oscar Iván Rodríguez. ¿Sí? Mi documento, bueno, ese sí no les voy a decir mi documento real, pues voy a poner otro, por ejemplo, voy a poner 97524897. Vamos. Género M o masculino. Masculino. ¿Listo? Entonces, le va a dar aquí que combinar y centrar, ¿sí? Para que pasemos, para que quede organizadito. Bueno, entonces ya tenemos unos datos hipotéticos. Entonces, yo lo que quiero aquí es generar una base de datos que vaya pasando, ¿sí? Estos datos y los vaya guardando. Entonces, ponemos acá lo que sería la base de datos. Entonces, sería aquí nombre, ¿sí? Documento y género. Y aquí le va a poner como tal el número de ingreso del dato. Entonces estas tres celdas las voy a dejar como en ancho de columna, pongámosle un 20 para que quede así como más grandecita. Va a centrar esto, sí, va a centrar acá. Fíjense que le estoy dando es como tal forma. Esto es darle forma a la base de datos y que se vea pues bonita. Sin embargo, pues la idea es generar una interfaz amigable con el usuario, ¿no? Y con usted mismo si la va a usar. Entonces a mí me gusta como este tipo de colores, sin embargo, pues no es que sea necesario, ¿no? Pero pues es bonito tener una interfaz amigable, amigable. Entonces, yo lo que quiero hacer es que Excel, inmediatamente que yo ejecute la macro, lo que él haga es pasar estos datos inmediatamente aquí a la base de datos, sin tener yo que estar copiando los datos y pegándolos y viniendo acá, sino que él solito vaya alimentando la base de datos a medida que yo voy, pues, metiendo los datos. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a venir aquí a desarrollador y voy a generar mi primera macro. Entonces venimos aquí a macros. eh, Perdona, macros no, a grabar macro. Grabar macro. Para usted hacer una macro debe venir primero acá a grabar macro. Usted le da a grabar macro, le da un nombre. Usted le puede dar un nombre a la macro. Por ejemplo, yo la voy a llamar pasar datos. ¿Sí? Así la voy a llamar yo, pasar datos. ¿Mm? Y le voy a dar a aceptar. Entonces, esa macro pasar datos lo que va a hacer es tomar estos datos de aquí y los va a pasar a la base de datos. Entonces, empezamos con el primero, le damos control C de copiar. Fíjense que en este momento ya no dice grabar macro. Ahora lo que dice es detener grabación. O sea que todos los pasos que yo voy a hacer aquí, cuando yo active mi macro, Excel los va a hacer inmediatamente. O sea, esto lo va a hacer una y otra vez cuando yo active la macro. O sea, cada vez que yo active la macro, Excel va a hacer exactamente lo que yo voy a hacer aquí. Tal cual lo hice una vez, cuando yo active la macro, Excel lo va a hacer. Entonces, yo le doy control C, vengo acá y debajo de nombre, pues lo escribo. Fundamental, pegar solo valores. ¿Sí? Ahí quedó pegado mi nombre.
Oscar Iván Rodríguez. Vengo al siguiente, control C. Y voy aquí a base de datos, elijo la celda donde quiero que llegue el dato, le doy clic derecho y aquí en pegado de valores V. Fundamental que sea pegado de valores. Vuelvo acá en género, control C, voy a base de datos y a la hoja base de datos, elijo aquí donde quiero que llegue la celda, perdón, la información, donde quede grabada la información en mi base de datos, le doy clic derecho, 1, 2, 3 y ahí queda. ¿Listo? Entonces, como es mi primer dato que yo ingreso, entonces voy a generar un contador y le digo aquí, mire, igual es una fórmula y quiero que aparezca esta celda más 1. Como en A4 no hay ningún número, ¿cierto? Entonces Excel por defecto asume que hay un 0. Y si a A4, que es 0 en este momento, le sumamos 1, pues va a aparecer un 1. ¿Sí ves? Ahora, lo que voy a hacer, fíjense que esta fila, que es la fila 2, debe quedar en blanco, debajo del encabezado. Y la fila que va debajo del encabezado debe quedar en blanco. ¿Esto por qué debe ser así? Pues sencillamente para que no arrastremos el formato que tiene el encabezado, porque si escribimos acá y luego bajamos la información, nos va a arrastrar de pronto el formato que tiene el encabezado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mira, seleccionamos las celdas donde está la información, clic derecho, insertar y donde dice desplazar celdas hacia abajo le damos a aceptar. Entonces ahí nos deja libre, ya te deja libre este espacio para que llegue la información de nuestro segundo dato o de nuestro segundo individuo, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando la macro vuelva a hacer lo mismo, fíjate que va a hacer es la fórmula ingresando acá igual a A4 más 1, pero como en A4 ya va a haber un 1, entonces va a quedar 1 más 1 igual a 2 y va generando como un contador. Y de esa forma pues va generando una numeración para los individuos que están entrando como tal a la base de datos. Entonces vamos a darle acá nuevamente insertar datos, borramos esta celda, borramos la información de esta celda, borramos la información de esta celda y elegimos la celda A2 para que quede en blanco, ¿cierto? La cajita de interfaz de entrada y nos deje listo para ingresar un nuevo dato. Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra macro y cada vez que nosotros la ejecutemos, va a llevar esos mismos pasos, va a hacer exactamente esos mismos pasos. Entonces, ¿yo cómo entiendo una macro? Yo entiendo una macro como un conjunto de pasos que Excel ejecuta cuando yo la activo, ya sea por un comando de control y una letra que usted elija, o por medio de un botón o por medio de alguna imagen a la cual usted asigne la macro. Entonces usted, ¿qué es una macro? Para mí es un conjunto de pasos que Excel ejecuta cuando usted la activa. Básicamente eso es una macro. Entonces, una vez hemos hecho los pasos, le damos acá detener grabación. Entonces, si ustedes se fijan, por acá en base de datos quedó la información de esta primera persona. Ahora, voy a ir acá, voy a dar otro nombre, voy a elegir un nombre cualquiera. Por ejemplo, Pedro Miguel Ruiz, un nombre aleatorio. Documento, por ejemplo, qué sé yo, 74198421. Aleatorio estoy eligiendo esto. Género masculino. Eso entonces usted ya tiene la información de otro individuo de su muestra. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a asignar la macro a algún objeto, porque nosotros no le dimos algún comando como control F para que ella la pueda ejecutar o control K o esto se llama es algún
alguna abreviatura, ¿sí? No le dimos eso, ¿sí? O algún atajo, no se lo dimos. Entonces, vamos a asignar la macro aquí a un botón, que es lo primero que quiero que vean. Hay algunos controles de formulario, a mí me gusta este, que es el botoncito. Lo elegimos y lo ponemos acá, ¿sí? Eh, espérame que vamos a dar aquí a aceptar. Entonces, este botón le vamos a cambiar el texto que tiene y lo vamos a llamar, por ejemplo, acá ingresar dato o ingresar nuevo dato. ¿Listo? Eso es lo que dice el botoncito. Yo lo puedo ubicar donde pues considere más apropiado. Entonces, si se fijan, si yo lo activo, me dice no se puede ejecutar la macro, puede que la macro no esté disponible en este libro o que no se hayan deshabilitado todas las macros. Entonces, lo que pasa es que no he asignado la macro a ese botón. Entonces, para asignar la macro, lo que hago es clic derecho y fíjense que aparece, o sea, clic derecho sobre ese objeto, que es el botón, no, mira, clic derecho. Y dice asignar macro. ¿Sí? Entonces, en asignar macro le vamos a asignar esta, mira, pasar datos, que fue la que construimos. Le doy a aceptar. Entonces yo le hago clic ahí a ese botón, mira, ahora sí ya le asignamos la macro a ese objeto. Entonces cada vez que yo active la macro con ese botón, va a ejecutar todos los pasos que grabamos anteriormente, pero ahora con estos nuevos datos, mira, ingresar datos. Entonces fíjense que ahí debió pasar los datos a la base de datos, mira. Entonces ahí está, Pedro Miguel Ruiz, tal, masculino. Si yo quiero meter un nuevo dato, por ejemplo, o los datos de una nueva persona, por ejemplo, qué sé yo, pongámosle Camila, pongámosle Rodríguez. Documento 1021458. Género femenino. Y le doy acá ingresar nuevo dato. Entonces fíjense que la macro se ejecuta, es decir, todo ese conjunto de pasos que nosotros hicimos se ejecutan cada vez que yo activo esa macro. Entonces fíjense que aquí en base de datos ya debe aparecer Camila Rodríguez y así puedo ir alimentando esta base de datos. Bueno, este es un primer ejercicio acerca de cómo crear macros en Excel. Bueno, fundamental, mira, cuando vamos aquí a Visual Basic, que esto es lo interesante, que Excel cuenta con esta conexión entre lo que es la hoja de cálculo y el programa Visual Basic, ¿sí? Que es un programa, un lenguaje de programación. Entonces, fíjense que podemos venir aquí a módulos. O sea, yo hice clic en Visual Basic, ¿no? Entonces, para que no quede muy rápido, fíjense, yo hice clic acá en Visual Basic, le di clic y me abrió inmediatamente esta interfaz de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Entonces aparecen los módulos. Mira, estos módulos son los que nos interesan. Y aquí en el módulo 1 aparece todo el algoritmo que nosotros, o el código, perdón, que nosotros hicimos en la macro. Fíjense, por ejemplo, este range b2.select quiere decir que elija la celda b2, luego dice selección.copy, que es que la copie, luego que vaya a la hoja base de datos, que elija el rango b3, ¿sí? Y luego que pegue en el rango es en el rango b6, ¿no? ¿Sí? En b6, bueno, en b3, si mal no estoy, que pegue en b3. Luego así, si ustedes se fijan, todo lo que hicimos nosotros allí está aquí en el código de Visual Basic. Entonces, si usted no es experto en código, no importa. Fíjese que usted puede ir mirando para qué sirve cada instrucción de acuerdo a lo que usted hizo allá en la primera macro, ¿sí? O en la macro que usted estaba generando. Por ejemplo, range b2.select. Si usted no conoce la sintaxis de Visual Basic, pues no importa. Mire, aquí usted puede irlo aprendiendo. ¿Por qué? Porque range b2.select es, pues usted recuerde qué procesos hizo. Usted lo que hizo fue pararse en la hoja, pararse en
la celda B2 y elegirla, ¿no? ¿Sí ves? ¿Esto qué es? Mira, que vaya a la hoja base de datos. ¿Sí? Recuerden que nuestro archivo tiene dos hojas, mira. Una es ingresar datos y la otra es base de datos. O sea que esa instrucción lo que dice es que haga esto, mire, elija base de datos. Si usted se fija y como ejercicio inicial, sería interesante que usted reproduzca si estas instrucciones y las vaya relacionando con lo que dice el código. Con eso usted va entendiendo la sintaxis de Visual Basic. Bueno, entonces este es nuestro primer ejemplo y vemos cómo conectar Visual Basic con la hoja de cálculo de Excel. En Visual Basic podemos generar ciclos, podemos hacer muchas cosas bien interesantes que nos pueden ayudar a complementar nuestros conocimientos de Excel y hacer programas, ejecutar órdenes cíclicas, condicionales, muchas cosas. Ahora busquemos aquí en Google qué es una macro. Fíjate que es una macro. Como les digo, para mí es un conjunto de instrucciones que hace Excel. ¿Sí? Que es un conjunto de instrucciones que hace Excel cuando yo activo la macro, ¿sí? O que Excel ejecuta cuando yo las activo. Siempre ejecuta lo mismo. Por eso cada paso en una macro es importantísimo porque cada vez que usted la ejecute, Excel la va a hacer. Entonces busquemos acá, mira, a ver, ¿qué es una macro en Excel? Vamos a ver qué es una macro en Excel según esta definición que encontramos aquí. Dice, cuando se trabaja habitualmente con programas de edición de textos, con bases de datos o con hojas de cálculo, es fácil darse cuenta de lo que significa tener que introducir constantemente los mismos comandos, en especial cuando se trata de procesos complejos o en varios pasos. Este tipo de programas puede poner a prueba los nervios más resistentes. Las denominadas macros, que se traducirían en inglés como instrucciones, registran una secuencia de comandos para que puedan ser ejecutadas automáticamente por el usuario en un determinado momento, convirtiéndose así en un elemento de apoyo más que bien recibido. Entonces, 100 es una secuencia de comandos que se pueden ejecutar automáticamente por el usuario. Entonces, básicamente la misma definición que yo tenía de manera intuitiva es la que nos están diciendo acá. Entonces, entendamos así una macro, un conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar automáticamente. Bueno, no siendo más, si les gustó el video, suscríbase al canal de Excel avanzado. Vamos a tocar temas de Excel avanzado, vamos a tocar también temas de matemáticas y estadística. Vamos a trabajar con software como GeoGebra y RStudio. No siendo más, bienvenidos. Este es su canal de YouTube, donde vamos a trabajar diferentes herramientas de tecnología digital para generar procesos de aprendizaje. Bienvenidos y recuerden, mi nombre es Oscar Iván Rodríguez. Nos vemos en próximos videos. Nos vemos en próximos videos.